Entonces, lo dejo en manos de ustedes, a ver si quién se anima a comenzar compartiendo alguna situación. En primer lugar, habría que preguntar si han podido hacer una lectura de los derechos previamente, si no los ponemos en pantalla. Sí, creo, Rodrigo, que va a ser bueno compartirlos. Yo lo tengo acá, pero estaría bueno. Perfecto, Compartir. ahí vamos. Hay un documento, bueno, yo veo que hay alguien logueado acá. Estás vos, Bien, Rodrigo. Bien, está perfecto. me tendrían que dar acceso ahí. Que es el anfitrión, sino que el anfitrión comparta. ¿Quién es el anfitrión? ¿Quién es anfitrión, Jackie? Son las chicas, pero viste que te pasé ayer el número de anfitrión para que... Sí, quise entrar por ahí, pero no pude. No, pero fíjate, entra en participantes. Y si no, háganlo con anfitrión. Si no, hay unos puntitos abajo a la derecha que dice ingresar como anfitrión o ingrese la clave de anfitrión. Fíjate abajo a la derecha. Sí, está el lib. A ver. Vos sabés que no lo veo. En mi versión, ¿No? Rodrigo, en mi versión, si vos haces clic en participantes, abajo se te abre una caja de diálogo con todos los participantes. Ahí están los puntitos. Y abajo, a la derecha, tengo el más. Dice hacerse cargo como anfitrión. Y ahí la contraseña. Claim host, tiene que ser ese. Ese, claim host, ese. Bien ahí. Sí, importancia de saber inglés. Y ahora tipo Susana Jiménez. Totalmente. Bueno, vamos a ver la 349-097. Ahí está. Ahí está. Muy bien, bueno. Bueno. A ver, ahí está. Lo primero es una introducción donde habla del marco de estos derechos. Obviamente los derechos que el hospital enuncia para sus pacientes y familiares están enmarcados dentro de los derechos que pide la ley nacional y leyes provinciales en todo caso, ¿no es cierto? Bueno, voy leyendo entonces. Relacionados con la asistencia, informar los derechos al paciente en un lenguaje que pueda comprender. Asistir y tratar con celeridad, competencia, prioritariamente a niños y adolescentes, conforme al respeto de la dignidad humana y sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas políticas, religiosas, sociales, económicas, su raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Identificar al paciente que es vulnerable y aplicar las políticas que lo protejan. Respetar y apoyar el derecho del paciente a una evaluación y manejo del dolor. Brindar un cuidado respetuoso y compasivo al final de la vida. Largamos ahí si les parece y vemos qué ven en esos derechos. ¿Parece? Hay situaciones en las que les parece que se vulneran estos derechos o al contrario, que sienten que realmente se les da lugar de la experiencia de todos los días. Yo puedo agregar una que en realidad no es tanto en la parte asistencial estrictamente nuestra, ya sea en el piso o en el consultorio, sino más bien como un personal más de salud del hospital, que es que muchas veces vemos a los pacientes deambulando por el hospital, muchos de ellos vulnerables y otros no, pero que no nos surge muchas veces como que la necesidad de ayudarlos, digamos, de identificarlos como tal y darles una mano, entendiendo nosotros que conocemos el hospital y podemos redirigir a la gente que muchas veces está perdida, por ejemplo.
y escapa a nuestro estricto rol como médicos, sino como parte del hospital. Eso en primera instancia. Creo que el tema del cuidado respetuoso y compasivo al final de la vida se ha hecho un muy buen trabajo a nivel del hospital. Si uno, qué sé yo, los que estamos desde hace más años acá adentro, creo que de la presencia de Gabriel y todo su equipo, que de alguna manera, Gabriel Goldrake me refiero, Sí, han hecho un excelente trabajo, y después con todos los que se han sumado, te incluyo, Rodrigo. sí, En esto podemos un poco sacarnos el sombrero por momentos, no siempre, pero por momentos sí sacarnos el sombrero y decir, sí, hacemos cosas, o al menos estamos preocupados por hacerlo. Lo reconocemos eventualmente como un problema y actuamos al respecto. Sí es cierto que en algunos otros escenarios eso no se cumple, pero sí es una suerte de caballito de batalla en el cual el servicio de clínica, en este caso, a través del hospitalismo y los residentes, tienen y detectan esa necesidad y eventualmente actúan en consecuencia. gracias, Tomás. ¿Alguna otra opinión respecto de estos derechos? ¿Ahí me Sobre escuchan? situación. ¿Mm? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Sí, bueno. sí. No, respecto a esto, no sé qué opina el resto, pero a mí me parece que podemos llegar a tener también un poco de defectos en lo que es el manejo, bueno, o sea, el respetar y apoyar el derecho del paciente de la evaluación y el manejo del dolor cuando son dolores como pacientes con dolores crónicos y eso, es como que, o bueno, a lo mejor es algo muy personal, no sé, pero con el manejo, la evaluación y el manejo del dolor agudo, no tenemos mucho inconveniente, pero cuando eso se vuelve una patología crónica, a mí me parece que uno puede llegar a, digamos, no brindar eso, o sea, o como cansarse de la situación y no Se sesga respetar uno, el hecho, se ¿no? sesga y empieza a desconfiar, sí, es cierto. Claro, como, Se sí, siempre le frustra. duele algo. Claro. Y Sí. no sé bien, o sea, cuál sería una estrategia para solucionar eso, por ejemplo, para mejorar el respeto por ese derecho, por ejemplo. Porque bueno, no sé, uno se cansa también. Eh, Ahí el grupo de enfermería, por ejemplo, ¿sabe a dónde dirigirse, a quién llamar cuando hay un paciente con dolor, especialmente en fines de semana, por ejemplo? Sí, sí, al médico interno, básicamente. Es O así. sea, bueno, es una cosa, Gabriel, le digo esto por lo siguiente, porque Gabriel Goldrake hace 2 años más o menos, con el año pasado, que fue un año que fue y no fue, yo creo que 2 o 3 años, justamente hizo hincapié en un par de reuniones donde estuve, en el sentido, y me pidió a mí, por medio de la gente pastoral de la salud, que en ocasiones visitaba los fines de semana y ahora por ahí hacen llamados telefónicos los fines de semana, tratar de captar si había episodios de dolor fuerte en esos momentos en que quizás la atención médica la presencia médica era reducida, justamente por ser fin de semana, por ser feriado, ¿no? Y yo, digamos, de pacientes que he visitado, he escuchado algunas situaciones concretas en que esto se da, ¿no? Aparentemente, digamos, lo que el médico interno le ha respondido es, bueno, pero las indicaciones de analgesia son estas. Así que, bueno, no podemos modificar en Claro. algunas. Sí, yo creo que eso a veces se da, como decía previamente, cuando, cuando se vuelve una cosa un poco más crónica. O sea, primero, bueno, los fines de semana puede ser una situación particular en donde hay menos recurso humano en general, entonces las respuestas en estos casos son más lentas de todos, de enfermería, de los médicos, porque bueno, hay menos, un ratio médico-paciente y enfermero-paciente mucho mayor. Mucho menor o mucho mayor, bueno, se entiende. Y, pero me parece que el problema se da sobre todo cuando es algo que a uno se le vuelve como repetitivo, y es bueno, de nuevo lo mismo, hacerle lo mismo que tiene, y bueno, no sé, ahí. Entiendo, claro. La Yo lucha es creo por el que un comentario,
Si me permiten una cosita, estoy totalmente de acuerdo, Jackie, con lo que decís. Creo que el manejo del dolor crónico a veces nos fatiga, y hemos tenido más de un ejemplo, ¿no? Muy conocidos por todos, que uno tiende a veces a subestimar, y bueno, eso es lo que hay que tratar con esto de evitar hacerlo. Creo que en lo que respecta al manejo del dolor crónico, necesitamos tener como un abordaje multidisciplinario, porque muchas veces, digamos, no solamente digamos, sabemos que el dolor es una cosa compleja y tiene muchas aristas, y hay que tratar todas esas en su conjunto. Y después, con respecto al dolor agudo, me parece que el tema del personal es algo que se necesita. Muchas veces los pacientes intentando, digamos, llamar al servicio de enfermería, por ahí no tanto en el privado, en el Ferreira sí, y dicen, no, la verdad que no he tenido respuestas de la enfermera. Entonces no es que no saben a quién llamar, sino que a veces la frecuencia del control de un dolor agudo debe ser como por ahí lo dice el protocolo, y a veces no se cumple por la falta de personal. Bueno, hacia otra reunión, hacia la segunda reunión que la tendremos de acá unas semanas, 2, 3, 4 más o menos, como les comentaba ya, para que vayan pensando después de poner todo esto en común, la idea es ir como pensando en estrategias para mejorar en este sentido, ¿no? Bueno, si pedimos más personal, hay una cuestión general del hospital que hay que ver, hay que ver qué respuesta se puede llegar a tener. Pero bueno, de todos modos, todos sabemos que hay también una forma de optimizar los recursos, de mejorar el rendimiento tratando de hacer más con menos. Que llega un momento en que no se puede, pero es una posibilidad, ¿cierto? Sí, no digo, digamos, que sino que por ahí enfatizar en el control. En el caso del control agudo, cuando uno hace un control, por ejemplo, de cada 4 horas de un dolor, si el dolor no está controlado, seguir el protocolo con los controles, porque por ahí no es que no, digamos, el personal está, pero por ahí le da prioridad a otras cosas, y esto que estamos viendo, que es un derecho y realmente el paciente lo padece, enfatizar en que la detección de ese dolor, tanto por enfermería, o en caso de que no pueda, que el médico de alguna forma también se comprometa con ese control, se le hace un analgésico y luego se controla si tuvo respuesta o no, como para eventualmente reforzarlo según como dice el protocolo. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces también el tema de la capacitación permanente por parte del servicio de enfermería, muchas veces hay temor de repetir un analgésico que está indicado, un rescate de morfina, por ejemplo, y que sabemos que, digamos, hay pautas claras para no volver a administrárselo, pero de lo contrario debe recibir todo lo que el paciente necesita. Muy bien. Gracias. ¿Algún otro aporte o seguimos adelante? Sigamos con el punto 2. Bien ahí, Jackie. Relacionados con el trato digno y respetuoso. Trabajar para reducir las barreras físicas, culturales, del idioma y otras que dificulten el acceso al cuidado. Promover un cuidado considerado digno y respetuoso, realizado en un ambiente seguro, libre de cualquier forma de abuso, negligencia, hostigamiento y o explotación. Proteger al paciente de sufrir agresiones físicas. Y agreguemos acá, que tiene que ver con el trato digno y respetuoso relacionado con la intimidad, brindar un cuidado médico en el cual su privacidad, o sea, la del paciente, es respetada en todos los encuentros clínicos, exámenes, procedimientos y traslados. Sí, yo ahí puedo agregar algo en el primer punto. Creo que la experiencia COVID, al menos en lo que me toca a mí, algunos fines de semana, es que es complicado el tema de la barrera, no sé si es física en este caso o qué, probablemente lo sea, es una barrera en definitiva. El ingreso hacia las habitaciones con los EPP, hay una suerte, no sé si llamarle despersonalización del cuidado, pero en más de una instancia es muy complicado que el paciente realmente reconozca su equipo de trabajo.
No, la verdad que nos sorprendió a todos gratamente el hecho de que un paciente agradeciera la presencia de la doctora Cuernavaca, como nos llegó la otra vez Sí, la felicitación, lo cual obviamente nos hace sentir muy bien, y sobre todo por Tere, pero hay una cuestión ahí en los pacientes COVID en donde desgraciadamente, obviamente, en la necesidad de protegernos y proteger el resto, el uso de los elementos de protección personal produce, sobre todo en los pacientes añosos, que es lo que nos toca ver en el piso, en muchas oportunidades, en una situación semicrítica, muchos de ellos, o hasta en etapas finales de la vida. Es complicado cuando te cae un flaco vestido de astronauta y nada, intenta hablar con vos, revisarte, que no lo escuchás, que no te escucha, que hay que gritarle, que lo que sea. Entonces, se genera ahí un ámbito medio complicado, ¿no? Como dijo Jackie recién, no sé si hay una solución al respecto, simplemente lo planteo como una situación media rara, que es diferente a la que se puede presentar en un paciente que está internado en el primer piso o en el tercero, en donde la situación es diametralmente diferente. Sabés que, Tommy, ahí yo también agrego una cosita. Me parece que la experiencia que hemos tenido por ahí, ahí en el Ferreira, que uno y en el privado también, lógicamente, yo creo que eso que vos decís es muy, los pacientes no te logran identificar porque, bueno, vienen dos personas de características de estatura parecida y la verdad que no saben si es uno o el otro, pero creo que también se ponen por ahí como en alerta otros sentidos, ¿no? La gente recuerda mucho más los nombres, el hecho de hablar con los familiares, que antes no lo hacíamos, porque antes había un paciente solo en la habitación, era muy difícil que alguien se tome el trabajo de llamar al familiar. El sentido común decía, bueno, si no está el familiar ya le transmitirá el informe. Y eso nos damos cuenta que no es así, después eso es lo que trae todos los problemas de comunicación. Los familiares por ahí en el momento no pueden estar por trabajo, por lo que sea. Y si bien es muy desgastante hacer la llamada telefónica, yo creo que eso ha paliado un poco esta distancia bastante bien, con todas las dificultades, ¿no es cierto? Pero es muy común que los familiares recuerden el equipo tratante, eso a mí me ha llamado mucho la atención, e inclusive hablan con el familiar y se genera, el familiar, por el mismo paciente, de alguna forma, trata de identificar esa persona que a diario llama. Digamos, si bien estoy de acuerdo con lo que vos decís, que no logran identificarte, creo que también se ha compensado con estas otras cosas que lógico, que forman parte de respetar la situación, o sea, la gente está en la casa y desesperada por los 2 minutos de informe que se le dan y tienen un nivel de, paran todas las antenas y la verdad que no se les pasa una palabra en la generalidad de los casos, ¿no? Y eso creo que ha reforzado bastante o ha paliado esa dificultad de vínculo. Lo que sí, cuando habla del respeto, digamos, cuando se hace un examen físico, creo que hay que estar atentos, que a veces por el apuro no lo hacemos, pero hay que estar muy atento a cerrar la puerta, cuidar de que quizás, a veces entran dos equipos tratantes cuando comparten una habitación y la verdad que el de al lado escucha no solo el paciente, sino todos los otros que no lo están cuidando, o de repente los que están revisando el de al lado terminan invadiendo la intimidad del otro. Creo que esas cosas por ahí se pueden reforzar, de decir, bueno, si hay un grupo, el otro grupo no entra, o bueno, cuidar siempre que la puerta esté cerrada, ante ciertas cuestiones, bueno, si uno identifica esa como situación de pudor en la gente grande, bueno, quizás, bueno, tratar de seguir la voluntad del paciente, o a veces piden por la enfermera, o piden que sea una doctora o un doctor, tratar de enfatizar eso, ¿no? Me parece que por ahí, en ese punto, a veces en el apuro no se respeta al 100%. El resto de las cosas creo que las cumplimos bastante bien. Sí, pero yo también estoy de acuerdo con las dos cosas que dijiste, o sea, estoy de acuerdo también con vos, Tommy, que a veces el paciente le cuesta quizás identificar o sentirse, ver una cara sonriente que le va a decir que está todo bien o que va bien, qué sé yo, pero esta cuestión de hablar con la familia y que la misma familia ya reconoce, como que, ay, doctor González, o sea, como que apenas uno lo habla, ya le reconoce la voz y se crea como una relación, me parece que está buena. Y respecto a la intimidad, creo que es lo más fácil de corregir, es como, o sea, tener un poco más de cuidado en eso, que no nos cuesta nada y
digamos, es la forma de garantizar que se cumple este derecho para los pacientes, ¿no? Creo que es por ahí lo de la intimidad, lo más fácil y lo más difícil, porque ustedes saben que aparecen todos los servicios. O sea, claro, es tan fácil que por ahí yo creo que se trata, viéndolo desde fuera, obviamente, de los descuidos propios del apuro, ¿no? Y del estar concentrado ahí en la tarea y desatender el entorno. De todo modo, quizás como equipo en general, a ver, un procedimiento que haya 2, 3, 4 personas, es como fácil, che, cerrar la puerta, o ese tipo de cosas, ¿no? Como verlo un poco entre todos. Me parece, viéndolo desde afuera, nuevamente lo digo, que es como quizás como responsabilizarse y comprometerse en conjunto, porque a ver, el que tiene que cubrir, poner un biombo, ninguno es el encargado quizás de hacer eso, son todos, pero ninguno dice, yo lo tengo que hacer, no está dentro del procedimiento que yo tengo que cumplir, ¿no? Quizás por pasarlo a eso. Bueno. Rodrigo, te agrego algo más respecto a la intimidad. A los que les toca caminar los pasillos donde está cardiología, más de una vez, y de vuelta hablo desde el lado del hospital, no tanto de la experiencia nuestra como médicos, hospitalistas o clínicos, etc. Más de una vez vemos una suerte de mini sala de espera de pacientes internados o que están en camilla o en silla de ruedas, etc., a la vista de todo el mundo, con sus batas de internado y cubiertos con una frazada, y más de una vez el camillero que lo deja afuera, a la vista de todo, en ese mega pasillo donde pasa absolutamente todo el mundo, y el paciente de pronto está esperando que le hagan un ecocardiograma o un estudio cardíaco. Lo veo en cardiología, puede suceder tranquilamente en otro servicio y no me estoy dando cuenta, qué sé yo. Cuando mandamos pacientes de ORL o cuando hay que hacer otro estudio en rayos, estén un poquito más protegidos. ¿Cómo? En imágenes, como por ejemplo en el pasillo ahí donde esperan la eco, la TAC. Exacto. Entonces, de pronto muchas veces uno ve circular pacientes internados que de alguna manera están conviviendo en los espacios con los pacientes ambulatorios y claramente no es lo mismo. Entonces, ahí hay una suerte de, qué sé yo, si a mí me tocase ser paciente y me dejan con la bata puesta esperando a que me hagan un estudio en un pasillo, a mí en lo personal me jodería bastante porque vería que un montón de gente frenaría y me estaría preguntando qué te pasa, cómo estás, todo bien, y quizás no tengan ni ganas de contestar. Sí, Entonces esa menos, situación de espera en los pasillos de pacientes internados jode un poco. Y no sé hasta qué punto tiene vinculación con el 3, pero sí tiene que ver, porque veo ahí procedimiento y traslado, así que sí tiene que ver. Sí, es así. ¿Algún aporte más de este punto? Vamos para adelante entonces. A ver, este que nos queda, no, perdón, este es el 4, relacionado con la confidencialidad. Respetar su privacidad y confidencialidad en el cuidado y a cómo obtener acceso a los registros médicos en acuerdo a las leyes y regulaciones de nuestro país. Leemos este otro, así bueno, compartimos los dos juntos, relacionados con la autonomía de la voluntad, cumplir con lo expresado anticipadamente por el paciente en una DBA respecto de su voluntad sobre la aceptación o rechazo de determinados cuidados o tratamientos tales como la práctica de la reanimación cardiopulmonar, rechazar o discontinuar servicio de soporte vital, junto con el derecho a recibir información acerca de dicha práctica y de las alternativas. Cumplir cuando el paciente se niega a recibir información, abstenerse a participar en la toma de decisiones y o a designar a una persona a quien asignarle estos derechos. Cumplir con la solicitud del paciente de egreso del hospital, incluso en contra de la indicación médica, alta voluntaria o alta transitoria. A ver, me gustaría escuchar los resis, alguno. Vamos a ver. ¿Qué es DBA? Dirección Directiva de la voluntad anticipada o de voluntad anticipada.
A ver, algunos residentes, ¿qué opina de esto? ¿Qué experiencias ha tenido? Hola, no- buen día. ¿Cómo están? ¿Sí? Bien. ¿Qué tal? Yo quería comentar, no, una vez me ha pasado de que uno por ahí, no sé si el paciente se niega a recibir información, pero uno ni siquiera lo pregunta. Entonces, una vez estaba con Gaby Goldrake, fuimos a ver juntos un paciente, y él le pregunta, de entrada, al paciente estaba con su familia, y le pregunta si él quería saber de los resultados de los estudios, o de lo que le íbamos a hacer, o cosas así como más específicas, y el paciente dijo que no, que se lo digamos directamente a su familia. Y por ahí a nosotros no se nos ocurre preguntarle de antemano al paciente, y por ahí vamos, y si bien lo decimos bien, con las mejores palabras y todo, pero se lo decimos de una, y por ahí el paciente no necesita saber todo eso, o quiere saber nomás las cosas mínimas que la familia le quiera contar. Entonces por ahí también implementar eso de preguntarle y de darle la oportunidad de que se niegue. Bien. ¿Cuántos residentes son en este momento? Y a ver, 1, 2, 3, No 4, digo, 5. perdón, en la reunión, sino cuántos en el hospital. ¿De clínica? De clínica, exacto, sí, sí, sí. Somos 10, 5 de cuarto, 5 de tercero, 7 de segundo, y 6 de segundo, y 8 articulados. Bien, Todos sí, esos. bueno. Si no están todos participando, también es una tareita compartir y socializar esto, ¿no es cierto? Ujú. Lo que estamos tratando, en todo caso, que los lean, y bueno, después vamos a hacer una minuta de la reunión, y la compartimos con todos ustedes. Pero también creo que es interesante, o sea, este momento, porque se va como instalando el tema en el servicio, ¿no es cierto? Y en el equipo. Sí, sí. ¿Alguno ha tenido alguna experiencia con el tema de altas voluntarias, por ejemplo, que le parezca que vale la pena compartir? ¿Mm? ¿No? No, creo que en esos casos no nos cuesta mucho aceptar que se vaya el paciente. Normalmente suele ser conflictivo y no dice, bueno, que se vaya. Bueno, Le va a la otra vez hacer nos bien. pasó un paciente con COVID que tuvo está bien, el paciente es psiquiátrico, está bajo tratamiento acá por el doctor Bustamante, y nos pasó con Tere de que se quería ir, estaba con Venturi el 04, pues claramente no estaba en sus cabales el señor, le explicamos, lo calmamos un poco, esa mañana se quedó, pero a la noche se volvió a brotar, digamos, y se fugó del nosocomio. A tal punto que la familia lo tuvo que traer de vuelta y está ahora intubado en la terapia porque era inmanejable el señor. Claro. Claro. Claro, ahí me parece que como que se pone en juego otra cosa, ¿no? Porque ahí uno pensaría, o sea, como que el paciente realmente no era 100% responsable de la decisión que estaba tomando, ¿no? Como que, o sea, ahí su Sí, derecho es a la un caso autonomía. gris porque, es un caso gris porque el paciente está orientado en tiempo y espacio, pero está claramente con un brote psicótico, por no decir otra forma. Estaba muy ansioso y se quería ir a su casa porque no toleraba el encierro. Pero bueno, sí, es como gris ahí si la autonomía del paciente o no. O bueno, me pareció interesante ese caso. Y más porque se me Claro. jugó a mí en el guardia de la noche. Y una valoración de salud mental en un caso así, es muy difícil, porque es algo de un momento, ¿no es cierto? O sea, el paciente, digamos, más allá de que haya sido psiquiátrico, el brote lo tuvo ahí, fue una cosa medio instantánea, de minutos. ¿Es así? Sí, en realidad tuvo uno la mañana que lo pudimos contener, que no se fuera, pero en la tarde se volvió a brotar, digamos, y se fue. Ahí se fue directamente. Como que no hubo ninguna instancia de volver a interactuar con el paciente, directamente se fue. No, avisó, me quiero ir, yo no alcancé a vestirme, que ya se fue. Bien, quizás ahí el tema, no de parte nuestra, sino de parte del hospital, somos medios,
no intento que nos quepe el poncho a nosotros, somos reactivos y no preventivos, en más de una ocasión. O sea, si este paciente tenía altísimo riesgo de fugarse por una condición suya, de base, quizá el hospital, viéndolo desde un lado, puede ser, che, el hospital no hizo nada para prevenirlo. No digo, insisto, que esté a cargo de clínica médica llevar eso a cabo, sino de servicio de psiquiatría quizá, de estar más Sí, encima del caso, por ejemplo. habíamos interconsultado psiquiatría, pero no llegaron a verlo, digamos. Por eso, bueno, es un clásico, ¿no? Esto de no llegamos a ver, o lo llamamos por teléfono y no atiende, llamaremos mañana, punto. Sí. Nos Claro, pasa. sí. Claro. Y sí, si hubiera... No quiero ofender a los fue psiquiatras. No, pero si fuera un paciente con tendencia suicida, más todavía. O sea, el peligro Sí. que puede haber ahí, si no es atendido en ese sentido. No tenía tendencia suicida, es lo simple que se quería ir, digamos. Estaba Sí, no, muy ansioso y cerrado. Nosotros le dijimos que no podía irse porque tenía mucho requerimiento de oxígeno, que era peligroso para su salud, por insuficiencia respiratoria, básicamente, y él decía entender, pero que necesitaba irse. como que no aguantaba más, no soportaba estar en el Claro, no hospital. soportaba más. Bien. ¿Seguimos avanzando? Dale, dale. Vamos. Relacionados con la información sanitaria en niños y adolescentes, participación en su propio proceso de cuidado, ser informado de sus problemas médicos y cualquier diagnóstico confirmado, ser informado del cuidado, tratamientos planificados y alternativas, ser informado de los resultados esperados o no esperados del tratamiento, ser informado acerca de su derecho a participar en decisiones del cuidado hasta el nivel o grado que lo desee, poder realizar reclamos si suceden conflictos y diferencias de opinión acerca de su cuidado. Sí, ahí creo que no nos toca tanto porque niños no vemos, puede ser Efectivamente. a unos adolescentes, pero no sé, yo no tenía no he tenido la verdad que no tengo ninguna experiencia así con adolescentes que recuerde en donde se haya podido vulnerar alguno de estos derechos. No sé si a alguien más le ha tocado algo o no sé. No, sí, lo que reconozco en mi caso que ha pasado es que en el consultorio, con un paciente menor de edad, más de una vez vienen a sus 16 años, 17 años, vienen a la consulta solos, sin acompañante, Bueno, parece. se dificulta el examen físico en esa situación, y más si, bueno, en realidad es tanto si es varón o mujer, no me cambia tanto. El examen físico reconozco que a mí en lo personal se me dificulta, no lo veo ahí expresamente dicho, pero sí, es una dificultad que se me presenta. No tanto respecto a la información, aumentar una empatía con el paciente adolescente y eventualmente sugiere la salida de sus padres para ver cosas que son más de la privacidad de él. Es más una cuestión de esto del examen físico, para mí. No sé si se salió. No, creo que Sí, dejaste de sí, creo compartir que pantalla. me parece que que se me ha cortado. ¿No estoy compartiendo la pantalla ahí? No, Ah, hay que hacer el proceso de vuelta. A ver, minutito. Tengo que volver a poner el... ¿Ahí está? ahí va, sí, sí. Bien. Sí, no escuché, al último que creo que es el último, no lo escuché lo que compartió. No, era yo que decía esto de la dificultad en el examen físico en el consultorio, no tanto en el internado, sino en el consultorio.
de examen físico de los pacientes adolescentes, cuando están solos, cuando vienen a la consulta solos, Sí. pero por el resto no. Respecto a la información, yo al menos en lo personal no he tenido problema. Bueno, seguimos entonces con el consentimiento. El paciente tiene derecho a una participación razonablemente informada en las decisiones relacionadas con su cuidado y tratamiento. El paciente no está sometido a ningún procedimiento sin su consentimiento voluntario, competente e informado, o el de su representante legalmente autorizado. El paciente puede rechazar o interrumpir el tratamiento, no iniciar los servicios de reanimación y renunciar o retirar los tratamientos de mantenimiento de la vida. El paciente tiene el derecho de saber quién es el responsable de realizar los procedimientos o el tratamiento. Los pacientes son informados sobre las consecuencias de sus decisiones. ¿No sigue abajo, Rodri? Bien, muy bueno. Los pacientes son informados sobre la disponibilidad de cuidados y alternativas de tratamiento. El hospital orienta a los profesionales de salud sobre las consideraciones éticas y legales en la realización de los deseos del paciente con respecto a las alternativas y tratamientos. Vamos a tratar de ubicarlo a ver si... Ahí está, a ver. Si ahí entra todo. Bueno, no entra tan todo, pero más o menos. Acá sí me parece que estos temas son bastante comunes. Muchas veces creo que nos ha pasado, he estado a veces con alguno de los residentes, todos, que uno discute, o se ve el paciente, después discute lo que vamos a hacer y como que no lo habla con el paciente, o sea, decide, después de haberlo visto, bueno, hay que hacer una tomografía. Y quizás o sea, no a propósito, no por generar un daño al paciente, sino en el apuro de ponerlo en marcha, preparar todo, hacer la solicitud, qué sé yo, nadie va a decirle al paciente que se decidió que se va a hacer tal cosa. Que el paciente a lo mejor, o sea, lo más probable es que no tenga ningún problema en hacerlo, pero bueno, también puede pasar que no esté de acuerdo y no se tiene en cuenta eso, es como que uno va en automático. Creo que en realidad simplemente por una cuestión de ahorrar tiempos y de hacerlo lo más rápido posible para beneficio del paciente, pero terminamos como quizás no teniendo en cuenta su voz. Y eso, digamos, también es una cuestión de comunicación, o sea que tampoco es algo tan difícil de corregir. Exacto, sí. Yo también por ahí he escuchado algunas veces en pacientes y es algo que les genera mucha inquietud. Por ejemplo, a ver, vamos a decir una cosa inventada. Sí, me dijeron que me iban a hacer una tomografía, pero al final otro médico me dijo que con una radiografía alcanza. Pero yo no sé, porque si hacía falta la tomografía y esas cosas por ahí, cuando el paciente tiene muchas dudas, cuando no, incluso el equipo médico tiene ciertas dudas y no hay un camino o no hay un proceso a largo plazo, un tratamiento a largo plazo a seguir, sino que se va viendo también un poco sobre la marcha según los resultados que van arrojando, muchas veces genera mucha inseguridad eso en los pacientes, ¿no? Y además se ha dado que uno de los médicos le habló de la tomografía y el otro de la radiografía. Entonces no sabes cuál es el que tiene razón, entre Sí, comillas. eso es una cuestión de falta de comunicación entre los servicios, que se da también muy frecuentemente. También cualquiera acá de los chicos lo puede corroborar, porque eso nos pasa un montón. Nosotros somos un poco como el punto medio, ahí en el piso, o el nexo a veces de servicios, y muchas veces nos sorprende a nosotros mismos, porque el paciente se lo llevan a hacer un estudio que ni siquiera nosotros sabemos que se lo iban a hacer. Entonces también eso es como para trabajar
con los otros servicios, ¿no? Con el fin de, bueno, de que el paciente se sienta contenido, se sienta seguro y se sienta que lo está tratando un equipo que están todos más o menos de acuerdo con el plan de acción, ¿no? Bien. Pero bueno, no sé si es tan fácil de cambiar, pero sí está claro que es algo que deberían mejorar. Sí. ¿Alguna ahí de los recién ha tenido alguna situación así con el tema consentimiento? Quizás de procedimientos más invasivos. ¿Mm? No, nadie. Están todos callados, bueno. Están callados. Están callados. Tienen hambre capaz, está bien. Sí, Bueno. eso puede ser. Pues, bien. Está bien. Bueno. Bueno, No, pero es vamos. eso. Y sí, obviamente repercute en el paciente y en la confianza que nos tiene o en la sensación de que está en buenas manos y eso. Y a nadie le gusta cuando el paciente lo trata a uno como que está desconfiando. O sea que si hiciéramos ese trabajo previo, quizás tendríamos menos situaciones en las que los pacientes desconfían de nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos avanzando entonces. Interconsulta médica. El derecho de buscar una segunda opinión sin temor de que esto afecte su cuidado tanto en el nuestro o en otro hospital. Política, proceso de interconsulta médica. Esa para la próxima. Privacidad y confidencialidad sobre su atención y su información. El derecho a la confidencialidad de la información es un reclamo legítimo a que no se revele cualquier información de su historia clínica, quedan involucrados todos los niveles de atención del paciente, determinando una obligación institucional y colectiva de proteger los datos sensibles. Este derecho no es absoluto y queda exceptuado su cumplimiento cuando haya autorización del paciente o una disposición expresa emanada de autoridad judicial competente que determine que los datos o información registrada atenten contra el bien público, daños a terceros o promuevan el amparo del fraude y el delito. Se solicitará permiso a los pacientes para la divulgación de información no cubierta por las leyes y reglamentos mencionados en los puntos anteriores. Esperar que cualquier discusión o consulta involucrando su cuidado no se lleve a cabo en público y que las personas no involucradas en la atención directa no estarán presentes sin el permiso del paciente. Que su historia clínica sea leída únicamente por personas que participan directamente en el tratamiento o en el monitoreo de la calidad y por otros individuos solo con la autorización del paciente o de su representante legalmente autorizado. Esperar que todas las comunicaciones y otros registros relacionados con su cuidado, incluyendo la fuente del pago del tratamiento, sean tratados como privados y confidenciales. No deben quedar historias clínicas ni informes de estudios accesibles a la lectura y o edición de personal no autorizado. Esperar que la información entregada a los familiares afectados o a otra persona legalmente autorizada sea entregada en privado y con la debida consideración de confidencialidad en todo momento. Ahí vamos a otra. Bien, este también es bastante común. A ver, alguno de los otros, de los chicos, ¿qué opinan de esto? Ricky, Flor, Santo, Carlita. Mira que yo pregunto puntualmente, ¿eh? Sí. A ver. A ver, Zenon, vos que participaste, capaz que tenés algo para decirnos.
Hola, Jackie. En cuanto a la privacidad y confidencialidad, Ujú. sucede mucho con los pacientes B24, en los cuales uno por ahí tiene que buscar formas no tan directas de decirle, por ejemplo, hay un paciente ahora internado en el segundo piso, en el cual le tuvimos que suspender su terapia antirretroviral porque está con un abdomen agudo perforativo, y ahora ya le reiniciamos, y era por ahí difícil, como está compartiendo habitación, decirle tiene que suspender el antirretroviral. Y bueno, por ahí teníamos que decirlo en voz medio baja, que no escuchar al paciente del lado, y bueno, esas son cosas que por ahí suceden. Bueno, nosotros en el Ferreira, me pasó que teníamos un paciente también, tenía B24, y el padre era médico, iba todos los días con él, y el padre no sabía, él no quería que el padre supiese. El tema es que como era un diagnóstico reciente, teníamos que darle todos los trámites para que iniciara la medicación y teníamos que estar al tanto si le faltaban cosas y demás. Entonces, bueno, íbamos a la mañana y si el padre estaba, bueno, hablamos de su otra parte de su tratamiento porque a su vez tenía un linfoma. Claro. Yo pasaba la tarde y si seguía el padre, bueno, esperaba un ratito más y pasaba lo más tarde cuando el padre siga para poder preguntarle si le faltaba alguna receta, algo, si tenía alguna novedad por parte de la obra social, porque también por parte de seguir con su tratamiento era que iniciara los antirretrovirales. De todo un desafío en esos casos, ¿no? Sí, tal cual. E incluso cuando uno intenta dar noticias, sobre todo cuando son malas noticias, y los pacientes están, o sea, está con alguien al lado, o sea, es difícil a veces que uno no le pueda dar como la privacidad. O sea, nunca me ha pasado que un paciente se queje de eso, pero digamos, es una situación que es incómoda, me imagino, para el paciente y a veces para uno también, ¿no? Que tiene que hablar sobre un tema muy sensible frente a otra persona que no tiene nada que ver, ¿no? Exacto. Eso es un poco difícil de alguna manera de evitarlo, ¿es cierto? Porque si hay un paciente al lado en la misma habitación es... Sí, uno puede poner un biombo, pero digamos, se escucha, o sea, no es que... No, Escucharse se escucha. mucho, claro. Sí. Sí, sí. Pero bueno, después respecto al tema de dejar historias clínicas o eso así a la vista, me parece que no nos pasa mucho, porque como tenemos la sala de médicos, o sea, queda como mucho ahí adentro, pero después por fuera, digamos, donde circulan los mismos La gente pacientes o no, familiares, diría que no es común que haya, en ese caso, así, vulnerabilidad de la información por estar expuesta, así que... y en los consultorios la mayoría es digital. Es muy poco lo que pueden tener quizá en papel. Nada, ¿Eh? diría yo. No, nada. Prácticamente. No, está todo en la compu y normalmente, o sea, cuando uno está escribiendo, Bueno, el sistema se cierra solo después de unos minutos, entonces tampoco es que queda la computadora con los exacto, datos abiertos, así que... totalmente. ¿Seguimos adelante? Son las Vamos. 14. Yo les aviso por las dudas. Ya estamos Sí. terminando, así que Sí. ustedes pueden 5 minutitos Mira. más. ¿Mm? Bien. Listo. Idioma. Cuando el paciente no habla o entiende el idioma predominante de la comunidad del hospital, hará todo lo posible para asegurar que se haga la interpretación apropiada. Si es posible, proporcionará el intérprete apropiado para el mismo. Bueno, ¿han tenido casos de personas que no entienden el castellano? A mí me pasó en el cuarto piso que había un paciente que tenía COVID, así que estaba por lo tanto aislado, no hablaba castellano y estaba solo en Argentina. Así que nada, siempre teníamos que organizarnos para que entre alguien que hable bien inglés, que en ese caso estaba justo Juan Bander,
y que hable, se comunique y también se intente comunicar con la familia que estaba lejísimo, con otro horario, no tenía ni idea de lo que le estaba pasando a este señor que estaba internado, y bueno, fue bastante complicado al principio, pero después, por suerte, no se complicó el señor y no fue tan larga la internación. Pero sí explicarle también lo del aislamiento, y bueno, fue medio tedioso, pero bueno, se pudo. Claro, está bueno. Bueno, en eso sí de parte de calidad falta afinar un poquito o aceitar, digamos, un poco algún sistema como para que si hay algún paciente, por ejemplo, a ver, alemán, algún idioma un poquito más que sea, aunque en general, bueno, muy probablemente hable inglés, pero bueno, pero se pueden dar casos en que, bueno, la persona no hable inglés. Bueno, religión, creencias, costumbres culturales. El hospital es respetuoso respecto a la religión del paciente y cuenta con procesos para promover la asistencia espiritual y religiosa de la comunidad a la que el paciente pertenezca. Además, el hospital cuenta con un grupo de voluntarios que acompañan y contienen a pacientes internados y sus familiares mediante el diálogo y la escucha empática, atendiendo así sus necesidades humanas y espirituales derivadas de la enfermedad y hospitalización, identificando, si fuera el caso, inconvenientes o situaciones de cualquier índole que pudieran dificultar la estadía en el hospital, como el tratamiento y la curación. Respecto a los testigos de Jehová u otras religiones, en algunos casos, tales como los pacientes o familias que profesan la religión testigo de Jehová, se deberá comunicar al paciente y o su familia sobre la eventual necesidad de transfusión de productos derivados de la sangre. Ante la negativa del paciente o su familia, se deberá proceder de acuerdo a lo que la asesoría legal determine. ¿Cierto? Bueno. Todos más o menos saben cómo se hace en el caso de haber un requerimiento de tipo religioso o espiritual. Hablamos con vos. Eso, muy bien ahí. Eso podría ser o que no, o que sí. Sí, Bueno, que de hecho no está aquí, igual que hay que agregar lo referido al idioma, esto del intérprete o traductor, que ya también lo han reclamado de enfermería por un caso, de la enfermería de la UTI pediátrica, por un caso que se dio hace unos años, como el procedimiento en religión, creencia y demás, que de hecho se sabe en el hospital, pero aquellos nuevos que entran, bueno, no tienen por qué saberlo. Y sobre algún puntito más por ahí que también es necesario avanzar y hacer algunas cosas más explícitas. Bueno, ¿algún otro último aporte? Así vamos terminando. No, yo, viste, te había contado eso que me pasó una vez de una paciente judía que, bueno, que ella comía comida kosher nomás. Sí. Y me pidió si podía traerlo y yo le autoricé, pero después me le dio un reto de la cocina porque que no podía traer comida de afuera, pero digamos, me decía, yo le puedo dar sin cerdo, digo, pero no es solamente eso, o sea, como que no había forma que el hospital, o sea, no había, éramos decir un fin de semana, o sea, como que el hospital no le iba a poder dar la comida que ella quería y tenía que consumir. Bueno, nada, eso tampoco es algo que depende exclusivamente de nosotros, y quizás nosotros acá en Córdoba no tenemos tampoco una comunidad de judíos, digamos, que sean así como muy ortodoxos, o por lo menos en el hospital que nos haya tocado, pero también nos puede pasar con alguna otra religión y otras costumbres y creencias que no nos hemos encontrado, y también podría llegar a ser algún problema, ¿no? Pero bueno, en este caso no pasó nada, y la señora no tenía, digamos, ningún problema en traerlos, pero... En maternidad han planteado el mismo inconveniente. Parece que sí se ha dado el caso de varias mamás, ¿no es cierto? Que necesitaban comida especial. En lo que se pensó ahí un poquito en el aire es que haya gente de nutrición, especialmente encargada, bueno, de decirle cómo, cómo preparar la comida. No, el cómo preparar la comida justamente son ellos los que lo manejan.
pero en orientarlo en cuanto a lo que puede comer y lo que no puede comer el paciente, como para que los familiares le elaboren. Porque de hecho, también tiene, no es solamente la comida que pueden y no pueden comer, sino el proceso de elaboración, ¿cierto? Claro, eso sí. Hay una cuestión. Así va. Bien, sobre eso también lo vamos a poner. Bueno, entonces, para la próxima reunión será de acá 2, 3 semanas más o menos. Pensamos entre todos, bueno, por un lado desde calidad, vamos también a un poquito de desmenuzar estas opiniones, esta puesta en común, como para ver también qué se puede hacer para avanzar, y de parte de ustedes también pensar estrategias, ¿cierto? Estrategias para mitigar estos problemas, y también pensar en recursos que sean necesarios, ¿cierto? Y con los que no cuentan. Por ejemplo, bueno, a ver, el caso del biombo, que siempre sale como un ejemplo típico, pero bueno, más allá del biombo pueden existir muchas otras cosas, objetos y demás que pueden ayudar en este sentido y que puede no ser tan complicado conseguirlos. Así que bueno, muchísimas gracias entonces por el espacio. ¿Algo más, Jacqueline, querés agregar? No, estamos también. Gracias a todos por participar. Gracias. Bueno, Muchas gracias. por favor, nos estamos viendo. Bueno, para la próxima quedamos en eso. Hasta luego. Que anden muy bien. Gracias. Gracias, Rodrigo y Jackie. Hasta luego. Hasta luego.